Vamos a ver ahora las leyes de los exponentes. Para entender lo que son las leyes de los exponentes, primero entendemos lo que es una potencia. Tenemos que una potencia va a ser una multiplicación abreviada en un número repetido. Por ejemplo, tengo a la n. Tenemos que a será mi base y n es mi exponente. Y toda la expresión junta, estamos hablando de una potencia. Y el desarrollo de una potencia se hace multiplicando la base tantas veces como el exponente diga. Entonces, si yo tengo 3 a la 2, multiplicaría 3 por 3, que sería 9. Si yo tengo 4 a la 3, multiplicaría 4 por 4 por 4, que sería 4 por 4, 16, y 16 por 4 son 40, y 24, 64. Y esto sería lo que es una potencia, lo que es una base y lo que es un exponente. A partir de esto, tenemos que para esas potencias existen ciertas leyes que siempre se cumplen. La primera ley que tenemos aquí nos dice que cualquier base elevada a exponente 1 va a ser igual a la base. Entonces, 5 a la 1 es 5, 6 a la 1 es 6, un quinto elevado a la 1 es un quinto, a elevado a la 1 es a, w elevado a la 1 es w. Cualquier cosa que elevemos a la 1 diferente de 0 va a ser la misma base. La segunda regla nos dice que cualquier base elevada a la 0 nos dará 1. Claro que la base diferente de 0. Entonces, por ejemplo, 5 a la 0 igual va a ser siempre 1. Un tercio a la 0 va a ser igual a 1. 7 a la 0 va a ser igual a 1. W a la 0 va a ser igual a 1. K a la 0 va a ser igual a 1. La siguiente ley nos dice que un número elevado a la menos 1 es igual a que ese número se convierta en el denominador de una fracción con numerador 1. Entonces, por ejemplo, 7 a la menos 1 es igual a un séptimo. 8 a la menos 1 es igual a un octavo. Un quinto elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre un quinto. Y k elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre k. Cuando multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, como 5 a la 2 por 5 a la 3, la regla dice que se van a sumar los exponentes. Entonces, el resultado sería 5 a la 2 más 3, que sería 5 a la 5. Y ya de ahí se podría desarrollar la potencia. Entonces, por ejemplo, W a la 4 por W a la 2, pues me va a dar W a la 4 más 2. Por lo tanto, W a la 6. Un tercio a la 3 por un tercio a la 5 me va a dar como resultado un tercio a la 8. Y así funciona esta ley de la multiplicación de potencias con la misma base. Si tengo una división de potencias con la misma base, 8 a la 3 entre 8 a la 2
es igual a 8 a la 3 menos 2. Se restan los exponentes, lo que me daría 8 a la 1. 7 a la 5 entre 7 me daría 7 a la 5 menos 1, porque aquí el 7 representa un 1, por lo tanto me daría 7 a la 4. 9 a la 3 entre 9 a la 7 me daría 9 a la 3 menos 7. En este caso me quedaría el exponente negativo, 9 a la menos 4. Y es donde utilizo esta ley. Por lo tanto, aplicaría 1 sobre 9 a la 4. Si lo tuviera con alguna letra, W a la 7 sobre W a la 2 sería W a la 7 menos 2. Por lo tanto, me quedaría W a la 5. La siguiente ley me dice que si tengo una potencia elevada a otro exponente, se multiplican los exponentes. Entonces, por ejemplo, 5 a la 3 y eso elevado a la 2, yo multiplicaría el exponente 3 por 2. Por lo tanto, me quedaría 5 a la 6. 7 a la 4 elevado a la 3, me quedaría como 7 a la 4 por 3. 7 a la 12. K a la 5 por o elevado a la 2, me quedaría K a la 5 por 2. Me quedaría K a la 10. Por ejemplo, un tercio elevado a la 5 y luego elevado a la 2, me quedaría como un tercio elevado a la 5 por 2, lo que me daría un tercio elevado a la 10. Si tengo un producto de dos números elevado a un exponente, puedo distribuir el exponente a cada uno de los factores del producto. Entonces, si tengo, por ejemplo, 7 multiplicado por 4 y eso elevado a la 5, como tengo aquí exponente 1 y exponente 1, lo que voy a poder hacer es distribuirlo y me va a quedar 7 a la 5 multiplicado por 4 a la 5. A la 2 por B a la 3. A ver. Cambio el ejercicio así. Por ejemplo, a B a la 3 me daría a la 3 y B a la 3. Ahora si combino como el ejercicio que iba a anotar ahorita, a la 2 y B a la 3, distribuyo y me quedaría a la 2 elevado a la 3 por B a la 3. Aquí, me faltó el 3. B a la 3 elevado a la 3. Y de aquí aplico esta ley, que es la que había usado anteriormente, y puedo multiplicar 2 por 3. Me quedaría entonces a la 6 y B a la 9. Voy a hacer un ejemplo más. X a la 4, Y a la 2 elevado a la 5. Primero distribuyo X a la 4 y Y a la 2 a la 5. Ahí ya distribuí el 5. Ahora puedo aplicar esta ley y me quedaría X a la 5 por 4, 20. Y Y a la 5 por 2, 10. Y ya estoy aplicando ya las dos leyes. Si nos vamos a la siguiente ley, dice que si tenemos una fracción elevada a un exponente, podemos distribuir el exponente a cada uno de los elementos de la fracción, o sea, al numerador y al denominador. Entonces, si tengo, por ejemplo,
5 tercios elevado a la 3, puedo distribuir 5 a la 3, 3 a la 3, aquí se la voy a desarrollar, 5 a la 3 sería 5 por 5 por 5, serían 125, y 3 a la 3 sería 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces, si tengo, por ejemplo, 8 al cuadrado sobre 7 a la 3 y luego eso elevado a la 2, puedo aplicar primero la ley de la fracción y me quedaría 8 a la 2 elevado a la 2 y 7 a la 3 elevado a la 2. Ahí ya distribuye el 2. Y ahí ya puedo aplicar esta fórmula y multiplico 2 por 2, 3 por 2. Me quedaría 8 a la 4 sobre 7 a la 6. Y ahí puedo desarrollar numerador y denominador y encontrar el resultado. Si quiero encontrar ese resultado en calculadora, ¿cómo lo puedo hacer? Pues simple y sencillamente colocamos como fracción, ponemos el 8 y elevamos al número que queremos, con esta función, al número que queremos elevar, que en este caso es 4. Regresamos con el cursor hacia abajo y colocamos 7 elevado a la 6. Y como resultado nos quedaría 0.034 ya desarrollado todo el ejercicio. Si queremos desarrollarlo aparte, podemos desarrollar 8 elevado a la 4, me daría 4096, y 7 elevado a la 6 me daría 117.649. Y ahí estaría el resultado. Si lo ponemos con variables, con letras, sería por ejemplo a a la 3 sobre b a la 2 elevado a la 5. Primero distribuimos, quedaría a la 3 elevado a la 5, distribuyendo el 5, y b a la 2 elevado a la 5. De ahí ya multiplicamos con nuestra ley de los exponentes del producto de exponentes. Entonces sería 3 por 5, 15, a la 15 sobre b a la 2 por 5, 10. Estas dos leyes prácticamente hacemos exactamente lo mismo. Este es para cuando solo tenemos un 1 y este es cuando tenemos cualquier número. Entonces, por ejemplo, 5 a la menos 7 es igual a 1 sobre 5 a la 7. 5 a la menos 1 es igual a 1 sobre 5. Entonces, esta solamente es en particular cuando lo elevamos solamente a la menos 1. Y esta la vamos a usar cuando tengamos un exponente diferente a 1. Cualquiera de las dos llevan el mismo proceso. Entonces solamente es para quitar el exponente negativo y ponerlo positivo. Entonces a a la menos 3 pues sería 1 sobre a la 3, o a la menos 1 es igual a 1 sobre a, o 10 a la menos 1 es igual a 1 sobre 10, o 10 a la menos 2 es igual a 1 sobre 10 a la 2, que sería igual a 1 sobre 100. Son algunos ejemplos de la utilización de esas dos reglas. Ya habíamos trabajado con la primera en este mismo video, solo para aclarar que la regla se utiliza de la misma forma, solo que una es particular y otra es general. Esta última ley es para poder transformar una potencia en una raíz. Es una ley muy importante. Si yo tengo, por ejemplo, x a la 3 medios, esto se puede transformar en raíz cuadrada de x a la 3.
donde aquí tenemos que esto es m y esto es n. Por lo tanto, el numerador se va dentro de la raíz y el denominador se va fuera de la raíz. Como en una raíz cuadrada no se anota el 2, pues nada más quedaría así. X a las 7 quintos, pues me debería de quedar raíz quinta de x a la 7. X a la menos 9 séptimos. Como está negativo, primero la voy a bajar. 1 sobre x a la 9 séptimos. Una vez que ya está abajo, puedo aplicar ahora sí la otra fórmula y me quedaría raíz séptima de x a la 9. X a la menos un cuarto. Primero la bajo. 1 sobre x a la un cuarto. Y me quedaría 1 sobre raíz cuarta de x a la 1, o sea que de x nada más. Y esa sería la manera de utilizar esa fórmula. La fórmula pues, nos puede servir también para convertir una raíz. Si ya tengo una raíz quinta, en este caso potencia quinta de raíz cúbica, pues me quedaría x a la 5 tercios. O si tuviera una expresión, por ejemplo, x más 1 y la raíz, aquí yo interpreto que todo esto está elevado a la 1 y aquí afuera tengo un 2, por lo tanto diría x más 1 elevado a la 1 medio. Cualquier expresión que esté dentro de una raíz, voy a proceder igual. Por ejemplo, 1 y el cubo aquí afuera, una raíz cúbica, me tendría que quedar entonces 3x cuadrada más 1. Aquí interpreto que está elevado a la 1, por lo tanto me quedaría un tercio según esta ley de conversión de una potencia a una raíz o de una raíz a una potencia.